La clave oculta con Miquel Figueroa. La palabra OPART, Out of Place Article, se utiliza para referirse a objetos que no encajan con el momento histórico al que pertenecen, supuestamente. Baterías eléctricas en la antigüedad, esculturas de supuestos astronautas, martillos en estratos fósiles. Bueno, parecen ser objetos fuera de su tiempo que desafían lo establecido sobre la historia humana o sobre lo que conocemos sobre la historia humana. Luciérnaga acaba de publicar el libro OPARTS, Objetos fuera de su tiempo, escrito por Juan José Sánchez Oro y Chris Obeck. No sé si lo he dicho bien, ahora se lo preguntaré. Tenemos, de hecho, a Chris al teléfono. Él es profesor de inglés, creador del archivo y grupo de trabajo Mahogany Exchange y ha publicado 2 libros, uno con el astrofísico Jacques Vallée, se llama Wonders in the Sky, y otro con el investigador Martin South, Return to Magonia. Buenos días, Chris. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Lo he dicho bien? ¿Chris Obeck? Sí, Chris Obeck. Es un apellido alemán, bastante antiguo, aunque no tengo sangre alemana. Pero bueno, es un nombre un poco difícil de pronunciar aquí. Vale, me quedo con Chris, que eso más o menos sí que lo sé decir bien. Bien, yo te vengo siguiendo desde hace tiempo, conozco un poco tu trabajo, te he oído en Dimensión Límite, por ejemplo, alguna vez, conozco tu interés por el fenómeno OVNI, pero ¿de dónde surge esta investigación sobre los OPARTS? Bueno, siempre me ha interesado el tema de los OPARTS porque a partir de los 13 o 14 años leí muchísimos libros acerca de la teoría de los antiguos astronautas, de Erich von Däniken y autores así. Entonces se puede decir que yo me introduje en este campo a través del tema de de estos artefactos extraños de la antigüedad. Entonces, después de lo que serían casi 30 años de leer libros acerca de estos temas, investigarlos también por mi cuenta, decidí que ya era momento de empezar a organizar estos artefactos por categorías y analizarlos. Y es una idea compartida por mi amigo Juanjo Sánchez Oro, con el que escribí el libro. Así que decidimos poner manos a la obra y hacer el primer buen libro, quizás se puede decir así, porque realmente lo que hicimos con este libro fue recoger todas las referencias originales posibles y ir al grano y a la fuente en todos los casos. Así que decidimos hacer un muy buen libro acerca de este tema. Y como casi todos, entráis, supongo, o conocéis, y ya lo has dicho, el tema de los OPARTS por autores como Erich von Däniken, que apuntaban a una realidad, la comentabas, la de los alienígenas ancestrales, y luego hablaremos de ello más extensamente, pero solo para dejar este punto, un poco para recalcar este punto, entras en este tema por un poco con estos autores que apuntaban a realidades que luego, pues, y leyendo vuestro libro me he dado cuenta, no son tanto lo que parecen en la mayoría de los casos. Sí, exactamente. Sí. Es que el problema con esta teoría es que existió la teoría antes de que existiese ningún tipo de prueba. Y esto es muy peligroso en la ciencia. Si empiezas primero con una idea preconcebida de lo que crees que va a ser la realidad y luego vas buscando información, pistas, pruebas para intentar mostrarlo, normalmente acaba siendo una cosa un poco retorcida. Lo importante realmente es investigar a base de las pruebas e intentar construir una teoría a base de esa información. Es que realmente la teoría de los antiguos astronautas es súper antigua y la mayoría de la gente desconoce ese hecho, que leemos libros, existen libros sobre este tema desde 1823 en Francia. Entonces es algo que casi tiene 200 años de antigüedad. Por lo tanto, no es algo nuevo, no es algo que nació durante, las misiones de NASA o debido a la tecnología del siglo XX o algo así. Esto es fruto de la imaginación humana y empezó todo
hace casi 200 años. Así que yo creo que lo más importante siempre es mirar primero a las pruebas y luego ir construyendo una teoría. Y si al final descubres que hubo visitas de extraterrestres en la Tierra hace millones o cientos de miles de años, estupendo. Pero primero hay que poner una prueba de ello, hay que buscar información verídica. Uh-huh. Bien, ¿qué es exactamente, lo decía bien, qué es exactamente un OPART? Un objeto que de repente encontramos, se descubre, o parece ser que se descubre, porque en algunos casos no siempre, cuando tiras de la información y tal, te das cuenta de que ni siquiera es que ha sido, bueno, que era una farsa, pero en principio sí que hay objetos que se descubren y que ponen un poco en jaque lo que conocemos o creemos conocer, ¿no? Sí, bueno, la palabra en sí fue acuñada por el naturalista norteamericano Ivan T. Sanderson en los años 60 y significa out of place artifact, es decir, artefacto fuera de lugar. Y son objetos artificiales que han sido descubiertos dentro de un contexto cultural que no les corresponde. Originalmente, Sanderson se interesó mucho por un tipo de artefacto que sería clavos, martillos, monedas, cosas así que se encontraban supuestamente en estratos geológicos que tendrían millones de años. Por ejemplo, si un minero encuentra una cadena de oro dentro de un trozo de carbón o dentro de una piedra, entonces se podría datar millones de años, incluso cientos de millones de años en algunos casos. Pero luego, bueno, esos son lo que llamamos nosotros UPART clásicos, es decir, lo que corresponde a la definición original. Luego, ahora, hoy en día se habla mucho de artefactos egipcios o de los aztecas, objetos así como la calavera de cristal, como, bueno, hay un sinfín de artefactos que también muchas veces se llaman UPARTs porque son objetos que no deberían estar allí en ese contexto cultural o sociocultural o histórico, arqueológico, supuestamente, porque claro que entramos en este tema pensando que íbamos a encontrar un montón de artefactos súper misteriosos y al final lo que hemos encontrado son muchos artefactos malentendidos que realmente sí correspondían con su contexto. Es decir, que desafían a lo mejor que son objetos fuera de tiempo desde nuestro punto de vista, porque a veces, por ejemplo, tenemos prejuicios sobre lo que podían o no podían hacer personas. Por ejemplo, tenemos la máquina de antiquitera, ¿no? Se me ocurre que es algo que nos ha puesto un poco en nuestro lugar y nos ha hecho redefinir un poquito lo que podían o no podían hacer en aquel tiempo, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en general es un desconocimiento acerca del pasado. Por alguna razón preferimos buscar, no sé, alguna explicación extraña. Buscamos, es como si quisiéramos, es como si dijéramos que nuestros antepasados eran demasiado tontos como para haber construido estas cosas, cuando realmente el cerebro humano no ha evolucionado desde tiempos griegos. Entonces, estaríamos diciendo que somos nosotros iguales de tontos que ellos también. Es que es un problema realmente en ese sentido. Tenemos un concepto del pasado que es una equivocación. Pensamos que los antepasados eran incapaces o no tenían suficiente imaginación o recursos para hacer cosas espectaculares. Pero luego eso también es olvidar de dónde viene nuestra civilización. Porque la máquina antiquitera, por ejemplo, Chris, yo no sé si la conozco demasiado bien, un mecanismo que realmente parecía pues imposible para la época, no sé si es desde la época griega clásica más o menos, ¿no? Sí, es de 150 años antes de Cristo y es un mecanismo, es un artefacto muy interesante. Se encontró entre 1900 y 1901 en un naufragio cerca de la isla griega de Antikythera y es una computadora analógica o un mecanismo de relojería que es interesante porque se usaba para determinar la fecha de las Olimpiadas, que era cíclica, y tiene como unos 30 engranajes de bronce, y es un mecanismo que no volvió a aparecer hasta el siglo XIV en Europa, así que sí parece bastante, no sé, como muy avanzado. Claro. Para su tiempo, ¿no? Pero es que realmente te das cuenta luego que con las
reconstrucciones que han hecho, a veces a través de informática y también con otras técnicas, porque todos los ingenieros de los museos griegos se han interesado por este artefacto, lo han analizado y han visto que en el centro del sistema solar que representa no está el Sol, sino la Tierra. Entonces es una visión geocéntrica del sistema solar, lo cual muestra que no tiene ninguna información que, no sé, que sería como más allá de la época en la que corresponde, sino refleja las creencias de entonces. Y para ser un UPART de verdad, tenemos que buscar objetos que contengan alguna información que no podrían haber conocido en esa época. Así que la máquina de Antikythera no es un buen UPART en ese sentido, a pesar de ser muy interesante. Hay muchos documentales en YouTube, si alguien lo quiere buscar, han hecho unos estudios fantásticos, pero no deja de ser un producto humano. En algunos casos, algunos OPARs sí que parecen contener o deberse a conocimientos que superan incluso a nuestros conocimientos científicos actuales. ¿Hacéis una lista en el libro? ¿Es así? Sí, porque no queríamos dejar al lector con la impresión equivocada de que somos escépticos o negacionistas y queremos rechazar todo tipo de artefacto. Por ejemplo, hay un recipiente de vidrio del siglo después de Cristo, que está actualmente en el Museo Británico, le llaman el vaso licúrgico. Y el año pasado se hizo famoso porque las universidades de Cambridge y Birmingham anunciaron que uno de sus proyectos tecnológicos estaba inspirado en él. Y es que el vaso licúrgico cambia de color, cambia de rojo a verde y viceversa, dependiendo de cómo sea iluminado. Es completamente único en el mundo. Y se hizo un estudio en el año 1990 que mostró que contiene pequeñas partículas de oro y plata, tan pequeñas que tuvieron que usar un microscopio electrónico para verlos. Wow. Y miden unos 70 nanómetros en diámetro. Eso quiere decir que es nanotecnología, técnicamente hablando. Claro. Y resulta que el cambio de color se debe a cómo refleja la luz. Pasan por todos los colores del espectro. Es un fenómeno que se llama resonancia de plasmón de superficie. Y las nanopartículas de plata oscilan generando colores entre el amarillo y el rosa. Y es muy interesante en este sentido porque fue un avance increíble. No tenemos ni idea cómo lo fabricaron. No es que fuese imposible, claro que se puede reproducir y se ha reproducido desde entonces, pero no sabemos cómo lo consiguieron. Claro, así que en cierto sentido es un símbolo, es algo que representa el hecho de que nuestros antepasados a veces hacían grandes avances, pero que esa información luego se perdía. Oye, y me acaba de venir a la cabeza el tema de la pirámide, porque lo iba a hablar un poco después, pero se ha hablado muchísimo de si hoy en día se podría reproducir algo como la Gran Pirámide, de cómo llegaron a construir aquello. De hecho, pues hay toda verdad, hay toda una serie de dudas y de teorías sobre pues lo que significa el conjunto de pirámides de Giza, quién lo construyó realmente, de cuándo dataría. Hay muchas cosas alrededor. Chris, ¿tú crees que sería un no-par la Gran Pirámide, por lo menos? Bueno, es interesante porque no sabemos cómo se hizo, pero el hecho de que existen tantas teorías, por lo menos muestra que se podría haber hecho de muchas maneras. Es que se ha demostrado que se puede mover estos bloques, se ha demostrado que no sería imposible. Podría haber tardado más o menos tiempo o requerido más o menos esfuerzo humano, pero no significa que no se podría haber hecho. Es que para ser un UPART tiene que ser algo completamente fuera de lo normal, fuera de su tiempo, algo que no podría haberse hecho en esa época. Si la Gran Pirámide hubiera sido hecho de otra materia en lugar de piedra, pues posiblemente.
pero ya que, no sé, es que sigue siendo un monumento fantástico, extraordinario, pero por otro lado, no sé, conseguible con las herramientas de la época. Bien. Bueno, los soap arts alimentan a ciertos paradigmas, lo comentáis en el libro, ciertas ideologías, ciertas maneras de pensar. Por ejemplo, explicáis que durante el siglo XIX hubo un auge de hallazgos de objetos supuestamente egipcios, bíblicos, atlantes, de todo tipo, en América, pero que esto se debía, al parecer, a otros, a ciertos intereses, vaya. Sí, es que esta es la historia de cuando llegaron los primeros españoles o europeos a los Estados Unidos y a las Américas en general y miraban a los indios tan primitivos, pensaban, y miraban a los monumentos que habían dejado los antepasados de los indios y no les cuadraba. Pensaban, esto no es posible, que esta gente tan primitiva haya podido hacer construcciones tan enormes, tan fantásticas, como templos y tal. Entonces llegaron a la conclusión de que había existido una raza, que es que luego se perdió de alguna manera, que llamaron mound builders. Y mound builders quiere decir constructores de montículos, y se refiere a las plataformas o elevaciones artificiales de tierra en Mississippi, Ohio y en algunos otros estados. Entonces, esta teoría de que los indios no podían haber hecho sus propios monumentos, les venía muy bien, fue muy conveniente para los europeos, porque si los mound builders habían sido los dueños originales de las tierras y ya no existían, técnicamente los europeos no estaban robando las tierras a nadie, porque los indios no eran los propietarios. Claro. Entonces, durante bastante tiempo, especialmente en el siglo XIX, cuando se puso de moda la arqueología, la gente decía que había encontrado tablillas sumerias o esfinges egipcios, cosas así por todas partes en los Estados Unidos. Y esto también se debía a que los americanos competían entonces con los europeos, es decir, los académicos europeos con los académicos norteamericanos, porque en Europa decían, nosotros tenemos antepasados ilustres, nuestras tierras fueron muy importantes para el desarrollo de la humanidad, nuestros dinosaurios eran más grandes que los vuestros, incluso, cosas así. Y entonces los americanos se sentían obligados a decir, pues no, aquí también había huesos enormes, bueno, hay huesos enormes de dinosaurios que alguna vez anduvieron en estas tierras, también llegaban aquí los egipcios, también estuvo aquí Jesucristo, también estuvo aquí no sé quién. Y de esta manera justificaban un poco, daban validez a la tierra americana, porque era para ellos en esa época una especie de orgullo nacional. Querían dar la impresión de que no solo los europeos habían sido muy importantes en el desarrollo de la civilización. Entonces, pues claro, cada 2 por 3 había gente que se dedicaba a falsificar antigüedades. Joseph Smith, alrededor de 1840, pues empezó lo que era entonces una secta, los mormones, con la idea de que, diciendo que él había encontrado unas placas de oro donde ponía que los patriarcas de la Biblia habían llegado a Norteamérica, incluso a Nueva York, y que eso significaba que realmente los Estados Unidos sería la tierra elegida por Dios. Bueno, es que hubo un caos de teorías y de hallazgos que hoy en día siguen confundiendo mucho a la gente. Por eso se encuentran muchos libros acerca de artefactos egipcios o chinos, sumerios en los Estados Unidos, cuando realmente desde hace 70 años se sabe de qué iba eso.
O sea, que se dedicaron a falsear toda una serie de objetos para crear una historia pues suficientemente buena, ¿no? Para darles un poco de brillo, ¿no? A ellos. Qué curioso. Sí, y justifica a la vez adueñarse Claro. de esas tierras, que es más o menos lo que pasó. Es que ha pasado muchísimas veces en la historia. Uno de los casos que más me divierte es de un científico francés, Auguste Dufresne, en 1878, me parece que fue, que dijo que el continente de Australia no pertenecía a los nativos de Australia, sino a los aborígenes, sino al mundo, a la Tierra, a los europeos, debido a que Australia había sido un asteroide que cayó desde el espacio exterior en algún momento en la prehistoria. Entonces, todo lo que cae en nuestra esfera, en nuestro mundo, ya nos pertenece. Entonces, de esta manera explicó cómo era posible que Australia estaba poblada por personas tan extrañas como los aborígenes, animales que solo existían allí. Decían que eran todos extraterrestres, y eso nos da el derecho de adueñarnos de todo el continente. Así que es una idea que ha existido y se ha reformulado de muchas maneras para justificar robar las tierras a la gente indígena. Contáis también en el libro que los creacionistas, que claro, ellos cuentan una historia de un pasado, que es el pasado que nos cuenta la Biblia, ¿verdad? Y que choca, quieran que no, choca con las evidencias que se van encontrando, pues por ejemplo los dinosaurios mismos, ¿verdad? Y decís en el libro que los creacionistas también han utilizado los OPARS para apoyar sus teorías. Sí, claro, porque los creacionistas lo que intentan hacer es mostrar que el mundo fue creado en el año 4004 a.C., me parece el 27 de octubre a las 7 de la mañana o una cosa así. Y eso significaría que lo que entendemos por antiguo no puede ser. Y también significaría que los geólogos se equivocan en todo. No puede ser que la Tierra tenga millones o billones de años si el mundo en sí fue creado hace solo 6.000 años. Entonces utilizan los subparts, utilizan estas cosas para mostrar que los geólogos y los historiadores y los arqueólogos están todos equivocados, que el hombre prehistórico, como lo concebimos, nunca existió. Entonces, los creacionistas no intentan utilizar los UPARs, como haría algún autor como José Quijarro o alguien así, para mostrar que existió una civilización más avanzada que la nuestra en la antigüedad, sino para mostrar que no existió tal antigüedad, que realmente existe este lío de artefactos modernos en estratos millonarios, simplemente porque los geólogos no saben de qué están hablando. Y de esa manera pues intentan introducir el tema del creacionismo en los colegios, especialmente en los Estados Unidos. Aquí no es tan importante el tema, pero allí sí compite con la teoría de la evolución en los colegios. Creo también, tengo entendido, algo he oído de que decían, por ejemplo, de que los huesos de dinosaurios que se están encontrando son una trampa del maligno para ponernos a prueba, para poner a prueba nuestra fe, por ejemplo. Sí, existen muchas teorías acerca de los dinosaurios y es muy curioso. La primera teoría de ese tipo que me acuerdo ahora es de 1865, es de un tal Baron de Espiard, un francés, que explicó la presencia de fósiles en la Tierra y de dinosaurios y otras criaturas que hoy en día no se ven, diciendo que alguna vez vivían estas criaturas en un planeta en el sistema solar que explotó y llovió en algún momento estos fósiles sobre la Tierra. Luego los mormones tienen la idea de que vivimos en una Tierra reformada, reciclada, y que nuestro planeta contiene fósiles de dinosaurios,
porque este planeta era otro planeta o otros planetas y que fue reciclado por Dios, y en esos planetas habían vivido dinosaurios, como la raza extraterrestre de ese planeta. Así que cada grupo justifica a los dinosaurios como puedan, y cada grupo tiene un concepto diferente de lo que fue la prehistoria del planeta. Uh-huh. Qué interesante, qué interesante. Bien, comentabas al principio que te introduciste o que te fascinó, como a tantos otros, pues las historias de Eric von Däniken, las historias, digo, bueno, los libros, lo que él contaba, y esta teoría de los alienígenas ancestrales, que como decías también viene de más antiguo, yo esto no lo sabía, y que pues estos alienígenas ancestrales habrían visitado los pueblos de la antigüedad, habrían dejado su huella o habrían compartido sus conocimientos, ¿verdad? Y que pues de alguna manera o ellos habrían construido ciertas cosas. Por ejemplo, se dice que la pirámide o tantos otros monumentos serían obra suya, o hubiesen dejado una huella tan profunda en los pueblos visitados que estos se hubieran pues visto obligados a dejar pues constancia de estas visitas en su arte. Contáis en el libro, bueno, vais poniendo un poco las cosas en su lugar, y con el tiempo se ha visto que tantas, lo que decía Eric von Däniken era básicamente elucubraciones, pero me gustaría preguntarte si crees que hay algún indicio de entre tanta cosa pues que no es, que al final no es, ¿hay alguna cosa que crees que sí puede ser? Pues en cuanto a artefactos es muy difícil. Hemos buscado artefactos reales y poniéndonos retos en cierto sentido, buscando cosas más complicadas de explicar cada vez. Existen supuestamente existen unos espirales, unos objetos súper pequeños, que sería también una especie de nanotecnología, supongo, que se encontraron en Rusia en el siglo XX, pero no pudimos localizar mucha información acerca de ello, así que quién sabe. Luego, no sé, hay indicios de que podría haber habido algún tipo de tecnología interesante o avanzada en el pasado, pero nada concreto. Y el problema es que cuando no hay nada concreto, es imposible llegar a la conclusión o a la fe ciega, como tienen muchos autores que escriben libros sobre alienígenas ancestrales y tal, de que realmente hubo algo. Es que hasta que tengamos alguna prueba entre las manos, es imposible decir que pasó algo. Claro que, por otro lado, estudio casos ovni en la antigüedad y he encontrado unos cuantos que me han convencido que sí ocurrió algo. Tampoco quiere decir que fueron visitas de otros planetas, pero algo sí ha pasado de vez en cuando y los humanos lo hemos visto, lo cual significa que hay cosas por descubrir, quedan muchas cosas por descubrir en la historia. Pero no, de momento por lo menos no hemos encontrado ningún indicio para apoyar las teorías de von Däniken o Zecharia Sitchin o estos autores. Me gustaría que hubiera. Sí, de verdad que si hubiera, seríamos los primeros en decirlo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, otra de los paradigmas que se alimenta a través de OPARS y que comentáis en el libro es esta de la teoría de la gran civilización primordial. Llámale Atlántida, llámale Mu, Lemuria. Hay un montón de OPARS que apuntarían, por lo menos, o que de primeras pueden hacer creer que existe esto, ¿verdad? ¿O no? Bueno, la teoría de una civilización perdida es más o menos igual que la de la visita de extraterrestres, es decir, que es solo decir que estos artefactos, en lugar de ser producto de visitas de fuera, serían producto de una raza perdida de humanos en la antigüedad. La idea en sí es muy bonita, pero de nuevo encontramos que no hay ningún indicio de ello. Es que luego muchos autores, incluso hoy en día, por alguna razón que no entendemos nunca, mezclan, es que buscan indicios entre, no sé, restos maya, inca, egipcio, bueno, todo eso,
Y luego te das cuenta de que estamos hablando de periodos en la historia completamente diferentes, con cientos o miles de años entre ellos. Creo que lo que ocurre es que los que especulan sobre una civilización súper avanzada en la antigüedad, primero no tienen un concepto muy claro de lo que significa la antigüedad. Creen que es una especie de borrosidad, que no sé, que da igual lo que digas sobre ello, podría ser, porque hay tanto tiempo, son millones de años, quién sabe lo que pudo haber pasado, y van enlazando diferentes antiguas culturas cuando hay muchísima diferencia y años entre ellas. Y luego también no conocen las raíces de esta teoría. Estamos hablando de una idea muy antigua, de nuevo, viene del siglo XIX y probablemente también de los franceses que empezaron a especular sobre estos temas. Entonces, los escritores de libros sobre estas ideas deberían primero aprender un poco de la historia de la teoría en sí, para ver las raíces que tiene, y luego no sé, dar un curso de la UNED sobre la historia antigua. Es que no hay dónde encajar una civilización perdida, es que no hay dónde y no hay pruebas. Pero esto, ¿qué opinas, por ejemplo, de los mitos? Por ejemplo, bueno, Platón ya habló de esta Atlántida, pero es que los mitos de diferentes lugares, por ejemplo, en América, pero también en Europa, en Oriente, parece ser que hay mitos muy similares, ¿no? Sobre, por ejemplo, un continente hundido, héroes civilizadores que se salvan y que llevan su conocimiento a los pueblos supervivientes, un diluvio universal. Parece que sí que haya como pequeñas cosas que encajan, ¿no? Y que están como muy repartidas a lo largo del mundo, ¿o no? ¿O también Sí, claro que sí, hay muchísimos mitos. Yo empecé a estudiar estos temas con 13 o 14 años y me fugaba del colegio, iba a la universidad, a la biblioteca de la Universidad de Southampton, donde vivía en ese momento, para sentarme allí y sacar todos los libros que había de mitología para comparar los mitos de la creación del mundo, del diluvio y esas cosas. Y bueno, escribí cientos de folios acerca de este tema con esa edad. Y bueno, también fue entonces que empecé a ponerme en contacto con los escritores como Eric von Däniken y Sitchin y tal, que escribían sobre las visitas extraterrestres. Pero te das cuenta también de que sí, hay mitos muy, muy parecidos en muchísimos sitios, pero hay que tener mucho cuidado también porque a veces olvidamos que hay ciertos elementos como el fuego, el agua, la tierra, el espacio, que surgen una vez y otra vez en la mente humana, en la imaginación humana. No tiene que ser una conciencia colectiva, simplemente son arquetipos, pero no son arquetipos que vienen de una raíz necesariamente, una raíz primordial, sino son cosas que se nos ocurren. Es cuando si comparas canciones hoy en día de cantautores del mundo entero, chinos, japoneses, africanos, indios, y miras hacia atrás también en la historia, te das cuenta de que siempre escribimos acerca de las mismas cosas y cantamos acerca de las mismas cosas porque son cosas que nos asustan. Los diluvios siempre han asustado a la humanidad y causan enormes problemas. El fuego también, hay mitos sobre fuegos terribles que o vienen del cielo o que vienen de yo que sé dónde, que consumen pueblos enteros. Eso lo encuentras en todas las tradiciones del mundo. También la idea del rapto de los bebés, que puedes vincular con las abducciones o puedes vincularlo con otros temas, pero el hecho es que todos los pueblos del mundo se han preocupado mucho por la seguridad de sus propios hijos y la posibilidad de que fuesen raptados. Y normalmente existen por razones sociológicas. Así que hay que tener bastante cuidado. Y luego también los misioneros que han estado en América del Sur, que estuvieron allí en el siglo XVI, por ejemplo, influyeron en la cultura indígena y pusieron también, instalaron como mitos occidentales o de la Biblia en estos pueblos.
que tenían muchas ganas de saber qué había más allá de su continente. Entonces incorporaban muchas veces estos mitos, así que hasta qué punto se puede decir que hay mitos acerca del gran diluvio en todo el mundo que sean exactamente iguales. Es una pregunta muy difícil, porque hasta qué punto realmente hemos nosotros colocado esos mitos en esos pueblos, porque al final, como la mayoría no tenían textos, no tenían forma de comunicar esta información de una generación a otra generación, lo que sabemos viene de folcloristas, viene de misioneros que estuvieron allí recogiendo información, y solo hacía falta que pasara un misionero como 10 años antes para contaminar la mitología de esa cultura. Por lo tanto, sí, es muy interesante. Me encantaría decir que apunta todo a una especie de mitología primordial original, pero es mucho más complejo el tema. Es complicado. Ostras, cómo se complica la cosa, ¿verdad? Que parece que a veces las cosas cuando te lo explican, yo es que he seguido un proceso bastante de desengaño a lo largo del tiempo, en el que al principio, pues también supongo que con conectarme a Internet, con eso de tener Internet, de repente comienzas a tener información de aquí, de allá, oyes que alguien te dice esto, te aparece una foto de esto, de lo otro, y poco a poco vas recolocando las cosas y te vas dando cuenta, y también gracias, pues mira, a trabajos como el vuestro, de que las cosas, estando abiertos, ¿verdad? Estando abiertos a que haya posibilidades, pues lo que hay no es tanto como parecía. Ya, es que la clave de evitar el desengaño es simplemente no creer en nada. Es decir, que ir creyendo poco a poco en cosas que se van confirmando. Si uno compra mañana un libro que dice, yo qué sé, que el universo es plano o que los fenómenos espirituales son producidos por, yo qué sé, la física cuántica o algo así, y de repente lo adoptas como tu gran teoría de la vida, ya lo entiendes todo y tal, y luego después de 5 años descubres que todo fue mentira o que ese autor ya ni siquiera cree en sus propias teorías o no sé qué. Pues el problema realmente viene de fiarse demasiado de un libro. No sé si es porque pensamos que un libro tiene que contener la verdad, porque se ha publicado, como si las editoriales pasaran tiempo comprobando todos los datos de un libro antes de publicarlo. Es que no funciona así. Entonces mi perspectiva siempre ha sido un poco diferente. Lo que yo siempre he hecho es no creer hasta que se confirme algo. Y de esa manera yo no tengo un problema con el desengaño. Yo publiqué un libro sobre ovnis con Jacques Vallée, que es el pionero de la ufología, es una de las personas más importantes en ese sentido de todo ese mundillo. Pero si mañana se demuestra que los ovnis son todos productos de factores psicosociales o yo qué sé, algún tipo de fenómeno natural, no me preocupa demasiado, me parece interesante. No siento esa desilusión con el tema, porque no he invertido años y años en su estudio intentando defender alguna teoría. Hay que tener mucho cuidado con la mente humana, es débil para estas cosas, la mía igual, y hay que defendernos un poco contra estas cosas. Es que luego las revistas que se publican mensualmente, esos libros que salen todo el tiempo, pueden tener información muy interesante y muy buena, pero tenemos que recordar que es un negocio también, y que los meses cuando no ocurre nada en el mundo también publican la revista, porque hay gente que vive de ello. Entonces, lo que hay que hacer es recordar que no todo lo que leemos va a ser cierto. De vez en cuando se colocan cosas solo para rellenar el espacio.
Bien, bueno, pues estamos hablando de estos OPARs, estos objetos fuera de su tiempo, pues a través de este libro, OPARs, objetos fuera de su tiempo, es que se llama precisamente así, sí, el libro de Juan José Sánchez Oro y Chris Obeck. Y bueno, es un libro que pues solo hemos rasgado un poco, pues lo hemos hablado de una manera muy superficial porque está lleno de casos muy específicos. De hecho, también podríamos hablar ahora del tema del uso de la electricidad en el pasado, anomalías geológicas como clavos, por ejemplo, en estratos de cuarzo antiquísimos o martillos, fósiles, coexistencia del hombre con los dinosaurios, pues bueno, hay un montón de temas que quedan ahí para el lector que quiera descubrir esta obra. Y Chris, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Has tocado el tema de este libro que has hecho con Jacques Vallée y me gustaría hablarlo algún día, ¿verdad? Podríamos hablar de ovnis y de este Wonders in the Sky, si te apetece. Y el nuevo libro que acabo de sacar también, que se llama Return to Magonia, con Martin Schoff. Pues será. Esperamos publicar más también de la misma manera en el futuro, porque ya se pueden hacer estudios muy profundos de todos los casos. En lugar de solo hacer compilaciones de avistamientos, ya se pueden hacer estudios fantásticos con todo tipo de información geológica, topográfica. Internet nos brinda esas posibilidades. Porque Return to Magonia, perdona mi desconocimiento, ¿sobre qué trata? Return to Magonia, de momento solo existe en inglés, entonces no lo vas a conocer, me imagino, porque todavía no he llegado aquí, pero quién sabe algún día. Y es un libro que recoge 22 casos de ovnis en la antigüedad, desde el siglo XVII hasta 1947, que consideramos, menos en un par de casos, que decimos categóricamente que estos son falsos o que fueron inventados con fines políticos o propagandistas o lo que sea, pues casos donde entendemos que hubo una anomalía de verdad. Y entonces esto muestra que estudiar casos históricos es igual de válido que estudiar casos modernos. Entonces, el libro tiene cientos de imágenes y 600 referencias al pie de la página. Y, no sé, son los estudios más profundos que se han hecho de casos históricos hasta la fecha. La introducción es de Jacques Vallée y nada, que salió hace un mes y se puede comprar en Amazon. Pero espero poder traducirlo al español algún día porque me gustaría compartir esto con el público español. Pues espero que sí. No sé si Wonders in the Sky está ya en español. No, se tradujo en un momento dado, bueno, a un contacto mío. Lo tradujo como una especie de hobby. El problema es que lo hemos reeditado, lo hemos revisado, corregido un montón. Entonces, vamos a lanzar primero una edición de coleccionista que se lanzará en enero, me parece, enero o febrero, pero luego intentaremos publicarlo de otra manera. Es que nuestra editorial nos permitió hacer 500 ejemplares en pasta dura, lo cual significa que podemos hacer solo 500 ejemplares del libro revisado, pero vamos a intentar hacer una edición corregida que luego se podrá traducir por fin al español. Bien, bueno, pues yo tengo la no corregida, yo creo que tengo la primera que sacasteis en inglés, por supuesto, y lo dicho, tenemos este libro, mientras tanto, y sí en español, que se llama OPARs, objetos fuera de su tiempo. Un abrazo, Chris, y muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com.